Muy bien. Vamos a empezar nuestros tiempos en oración. Bienvenidos a todos ustedes. Es una bendición estar con ustedes por medio de Zoom. Espero que todos están bien, de salud y de todo en casa, en sus familias. Oremos. Dios Padre, te amamos con todo nuestro ser. Es un gozo estar aquí. Es un gozo alabarte y estudiar a tu palabra y conocerte mejor. Señor, abre nuestros corazones, nuestras mentes para entender tu palabra, para guardar tu palabra en nuestros corazones y ponerlo en la práctica. Tú eres santo y nosotros deseamos ser santos como tú. Guíenos en este tiempo y sea glorificado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ya, 1 hasta 9 y constante de 10 hasta 20. Gracias. Dice, se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Jesús le contestó, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre cualquier ayuda que pudiera darle, ya que ha dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes. Este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Versículo 9 me dijo. Constante. Sigue en versículo 10. Okay. Llamando así a la multitud, Jesús les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyen esta palabra? Pero respondiendo, él les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esa parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Muy bien, gracias hermanos. Entonces, versículo 1 y 2, que dice, se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Wow, mira, el conflicto entre Jesús y los fariseos está creciendo. Ahora los ataques a Jesús no vienen solamente de los fariseos y los maestros de la ley que están ubicados en Galilea, donde está Jesús en este momento predicando la palabra de Dios, pero los fariseos y maestros de la ley, los líderes de Jerusalén, están llegando para atacar a Jesús. Los fariseos acusan los discípulos de Jesús a
quebrar la tradición de los ancianos. Específicamente que los discípulos están comiendo, que dice, sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Now, eso no quiere decir que los discípulos están comiendo con manos sucias, sino que no realizaron el ceremonio, el laboral, lavándose prescrito a la manera tradicional de los ancianos. Es como el padre de Jaime. Antes de una operación, debes lavar las manos en una manera específica para estar puros, limpios, para no contaminar el paciente. Pero los fariseos tienden, debemos estar muy limpios por un ceremonio, un ritual. Pero los discípulos solamente lavan sus manos como quieren, ¿ya? Entonces, es una acusación fuerte porque están diciendo que los discípulos y Jesús como su maestro están en pecado para no cumplir la ley oral, ¿sí? ¿Qué son las tradiciones de los ancianos que están quebrantando Jesús y los discípulos? Los fariseos creyeron que, además de la ley escrita que Dios reveló a Moisés, el Señor también reveló mandatos oralmente a Moisés, quienes pasaron esas leyes oralmente a través de los siglos hasta el tiempo de Jesús. Entonces, las tradiciones de los ancianos consistieron en interpretaciones y aplicaciones de la ley de Moisés que se habían hecho por rabíes diversos. Trataron de construir una cerca alrededor de las leyes, haciendo centenares de reglas y regulaciones menudas en lo que se refiere a cómo las leyes fueron ejecutadas. La ley oral era cumplido en un libro judío llamado la Mishnah en el año más o menos 200 después de Cristo. Entonces, esta ley de lavar sus manos ritualmente y muchas otras leyes están en un libro ahora llamado la Mishnah. Los fariseos han levantado el ley oral, la Mishnah, las tradiciones de los ancianos a un nivel más alto de la ley de Dios. Está escrito en la Mishnah, la ley oral, que es una mayor ofensa enseñar cualquier cosa en contra de la voz de los rabíes que contradecir la Sagrada Escritura misma. ¡Qué increíble! Los fariseos han levantado el ley oral, las tradiciones de los ancianos, a un nivel más alto de la ley de Dios. Los fariseos temieron que los pecados hechos por los judíos estaban demorando la llegada del Mesías. Entonces, ¿qué es su miedo? Que los pecados están demorando Jesús a llegar, o el Mesías. Ellos no conocen a Jesús como Mesías. Su esperanza era, por medio de la interpretación estricta de la ley, que pueden prevenir tales pecados. Eso es porque estaban tan preocupados acerca de las acciones de los discípulos de Jesús que violaron su ley oral. Para los fariseos, la consecuencia simplemente no sería castigo divino a los discípulos, sino que también juicio divino en contra de toda Israel. Entonces, si están viviendo en pecado los israelitas, si están quebrando las leyes tradicionales
de los ancianos no permite a Jesús regresar, porque ellos piensan que deben estar limpios, puro, una nación santo, antes que Jesús regresar para salvarlos. Entonces, seguimos Mateo 15, versículo 3. Jesús les contestó: ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera darte ya le ha dedicado como ofrenda a Dios. Soy muy piadoso. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulen ustedes la palabra de Dios. Wow. Jesús contesta su pregunta con otra pregunta, diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Eso es el quinto mandamiento. Los judíos consideraron honrando a sus padres tan importante que alguien que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Y nuestro Señor Jesús está enseñando que honrando a su padre y madre incluye a mantenerlos. Pero los rabíes habían hecho una regla que un hijo podría decir a sus padres que el dinero que él debería estar usando a cuidar sus necesidades había separado a Dios. La cosa es, por esta tradición, el hijo pudo mantener esos recursos disponibles por su uso personal hasta que morir. Los fariseos y maestros de la ley han elevado su tradición sobre la palabra de Dios, sobre los mandamientos de Dios. Hermanos, Dios está preocupado por los ancianos, por nuestras familias. ¿Ya? ¿Cuántos hombres hay en Milagro, en Trujillo, quien gastó su plata en cerveza en lugar de cuidar a sus familias? ¿Cuántos de nosotros comprar algo por nosotros mismos en lugar de proveer por nuestras familias lo que ellos necesitan? Jesús está enseñándonos que debemos cuidar a nuestras familias. Debemos cuidar a nuestros padres. Siempre la ley de Dios debe estar en primer puesto. Y después las tradiciones humanas no importan. Y Jesús declara en Mateo 15, 7 a 9. Hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Es interesante. Mi primer ciclo estudiando teología en el seminario en Kentucky, estaba viviendo en los dormitorios, los apartamentos que estaba en el seminario. Y un día en mi dormitorio estaba alabando al Señor con todo mi ser, contando a Él con todas mis fuerzas.
Yo sigo orando y alabando en voz alta por más de 1 hora. Y era un tiempo tan hermoso en la presencia de Dios. Pero el próximo día, mi vecino, quien había un pared que parece muy débil entre nosotros, y él me acercó para pedirme a bajar el volumen de mi voz. Él me explicó que no pude estudiar por la distracción de mi música o de mi voz feo. Él no dijo eso, pero yo voy a añadir. Mire, hermanos, alabando a Dios con todo su ser en voz alta no era el problema de los fariseos. Su problema era honrando a Dios con sus palabras, pero no con su corazón. Ellos tenían una religión exterior sin cambio por el Espíritu Santo interior. Dios no acepta su adoración porque no viene del corazón. Los fariseos y maestros de la ley, en su deseo de ganar el respeto de la gente como líderes espirituales, eran esclavos del legalismo. En lugar de enseñar la palabra de Dios, estaban enseñando reglas humanas. Versículo 10 sigue. Jesús llamó a la multitud y dijo, escuchen y entienden. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Jesús dijo, escuchen y entienden. No está suficiente a leer su Biblia o solamente escuchar las predicaciones por internet. Deben estudiar la palabra de Dios para entenderlo y para ponerlo en la práctica. ¿Ya? Sin ponerlo en la práctica no tiene valor. Es una llamada a la obediencia a la palabra de Dios. Escuchen y entienden. Pone a la práctica en obediencia a nuestro Señor. Jesús sigue explicando a la multitud. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Los fariseos entendieron la contaminación o impureza de una persona como una condición ritual prohibiendo contacto con Dios y otros según las leyes de pureza del Pentateuco. Y podemos leer en Levítico 11:44. Dios dice, yo soy el Señor su Dios, así que santifíquense y manténganse santos, porque yo soy santo. No se hagan impuros por causa de los animales que se arrastran. ¿Ok? Entonces los israelitas eran escogidos por Dios como su pueblo santo. ¿Ya? Dios es santo, entonces el pueblo de Israel y nosotros también debemos ser santos. Y una manera en que los israelitas estaban separados por Dios, eran santos por Dios, identificando como el pueblo santo de Dios, era por medio de las leyes de dieta. Los israelitas no comieron comida impura para distinguir a ellos como pueblo santo. Ellos conservaron sus cuerpos puros y santos y conservaron sus corazones puros y santos, obedeciendo los mandatos de Dios. Jesús modificó
el significado de lo que hace una persona impura. ¿Ya? Lo que entra en la boca de una persona, sí podría hacer una persona ritualmente impura, pero eso no quebranta contacto o relación con Dios y los otros. Sin embargo, lo que sale de la boca o del corazón de una persona, sí puede quebrar contacto o relación con Dios y a otros. ¿Ya? Es su corazón que está importante. Los fariseos estaban preocupados acerca de manos limpios y puros. Dios está preocupada acerca de nuestros corazones limpios y puros. Versículos 12 a 14. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oír eso? Eso parece muy gracioso a mí, este versículo, que los discípulos están preguntando a Jesús: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oír eso? ¿Qué piensan? ¿Le importó a Jesús si corrigiendo las enseñanzas de los fariseos y proclamando la verdad ofendida a ellos? Escuche lo que Jesús dijo en relación a los fariseos. Versículo 13. Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz, les respondió. Déjenlos, son guías ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Son palabras fuertes. Los fariseos y maestros de la ley, quienes están enseñando doctrinas falsas, no vienen de Dios y van a estar juzgados. En Mateo 13, 2 capítulos antes, Jesús contó el parábola de la mala hierba. En el parábola, los siervos preguntaron al dueño, versículo 27, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, les respondió. Le preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó, no sea que él arrancar la mala hierba. Arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los seguidores, recogen primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recogen el trigo y guárdenlo en mi granero. Wow. Versículo 14 de Mateo 15. Déjenlos. Dejen que crezcan juntos. Jesús dice, déjenlos a los fariseos. Son guías ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Jesús dijo que los fariseos y los maestros de la ley falsos son guías ciegos. Están engañados. Jesús llamó a los fariseos guías ciegos porque no vieron la verdad de su identidad y su enseñanza. Debemos dar cuenta que los seguidores de los guías ciegos también serán juzgados. Dijo, ambos caerán en un hoyo. Debemos tener cuidado a quien seguimos. Debemos tener cuidado a los pastores que estamos escuchando por internet, por televisor. Debemos tener
Cuidado, hermanos. Estamos responsables ante de Dios, no solamente por nuestras palabras y acciones, pero también por nuestras creencias. Versículos 15 hasta 20. Explícanos la comparación, le pido, Pedro. ¿También ustedes son todavía tan torpes? Les dijo Jesús. Jesús, no quiere guardar su lengua. ¿Todavía tan torpes? Le dijo Jesús. Está conmigo tanto tiempo y no saben que el corazón es el centro de su ser, que sale de su corazón las malas cosas, que no importa el legalismo. Versículo 17, lo siento. No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina. Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. Las palabras y acciones de una persona revelan el corazón. Se revelan el ser esencial. Como expresiones del corazón, las palabras y las acciones es lo que separar una persona de Dios y los otros. No así estamos siguiendo las leyes de hombres, las enseñanzas de hombres que nos separados por Dios, que revela que somos santos y puros. No, es nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos que salen de nuestros corazones. Las enseñanzas de Jesús acerca de la pureza ritual deja en claro que la santidad es un asunto del corazón, no una cuestión de la observancia estricta de una interpretación legalista de la ley. La santidad e impureza provienen del corazón. Ambos, un corazón santo y un corazón malvado, serán expresados en las palabras, en los pensamientos y las acciones. Es interesante en Marcos, cuando él está relatando, dice en Marcos 7, 18, 19, no se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla, porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y después va a dar a la letrina. Con esto, Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Hermanos, su obediencia a las leyes de fiestas, cuál día debe adorar a Dios, sábado o domingo, miércoles, lunes. Jesús dice, está bien para comer el cerdo. Puede comer su tocino. Puede comer su cuy. Puede comer conejo. La ley, la pureza, la santidad en Dios no es de comida, no es del legalismo.
es de sus acciones, de sus palabras, es de su amor por Dios, es por su adoración a Dios desde un corazón sincero. Eso es que Dios quiere. Debemos estar separados por Dios, santos en nuestras acciones y nuestras palabras, para ver la gente que, wow, somos el pueblo de Dios, separados por nuestro Señor, viviendo por Él, manifestando el carácter de Jesús en nuestras vidas. Amén y amén. Oremos. Dios Padre, gracias de nuevo. Gracias por tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, a mantener tu palabra como nuestros estándar de vivir. Ayúdanos a discernir qué es la verdad y qué es mentira. Ayúdanos, Señor, a vivir en verdad, a caminar en verdad con nuestro Señor Jesucristo. Deseamos ser santos, deseamos corazones puros, separados por ti, mi Dios. Deseamos contar tu palabra en la verdad. Deseamos vivir en una manera que traje gloria a tu nombre santo. Y en este nombre oremos. Amén y amén.